Bueno, lo que vamos a estar charlando luego de haber discutido en parte el modelo de Coase, que está también disponible y grabado para presentaciones, es comprender ahora la situación de Pigou. Pigou es otro economista que, tal como Ronald Coase hace los años 60 plantearon interesantes discusiones que después recién fueron aplicados a la teoría ambiental en los años 80 o 90, y que lo que plantea es justamente el impacto o la discusión o el efecto que puede generar la aplicación de un impuesto en términos de regulación ambiental. Y parado en esa discusión puntual vinculada con los impactos, nosotros tenemos básicamente la discusión vinculada a los aportes de Pigou a esa situación. Tal cual como nosotros teníamos la situación de Ronald Coase, en el caso de Pigou podemos tener nuevamente un intercambio de funciones y de puntos de cruce relacionados con esto, en los cuales por un lado tenemos aquí el beneficio marginal neto privado, por otro lado el costo marginal externo, medido también, como dijimos, como externalidad o como costo social, y plantearnos qué es lo que está sucediendo en términos de, por un lado, puede ser producción o puede ser también, nosotros partimos desde cero aquí, podemos tener unidades de producción aquí abajo, o qué es lo que sucede también relacionando esa producción con la generación de residuos, es decir, como muchas veces interpretado en la industria, W. Entonces, para plantear un poco el modelo de Pigou es ver la posibilidad de aplicación desde el óptimo social de un determinado impuesto. Ese impuesto lo vamos a estar midiendo en el óptimo social, aplicándolo ¿desde qué momento? Desde la primera unidad de producción, es decir, ese impuesto lo estamos aplicando y trasladando desde la primera unidad de producción, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos ese impuesto de la primera unidad de producción, tenemos una nueva función de beneficios, que es esta, que se conoce como beneficio marginal neto privado menos el impuesto, y el impuesto es este. Esa aplicación lo que termina generando, ¿sí?, es justamente esa nueva función con dos impactos importantes. Una disminución de la producción, o que tracciona o presiona a la disminución de la producción, y por supuesto una disminución de los niveles de contaminación. Muchos críticos a la discusión pigouviana entendida inclusive desde la economía ecológica o el aporte de la economía ambiental a la economía ecológica, dicen que justamente lo que existe es una inequidad en la aplicación del impuesto, porque ese impuesto se aplica desde la primera unidad producida. ¿Y qué impacto ambiental genera la primera unidad producida en una actividad industrial? Por ejemplo, si nosotros estamos pensando miles de latas o millones de latas de una determinada conserva, la primera lata que sale de la línea de producción, por supuesto, generará un impacto ambiental relativamente bajo. Bueno, entonces tenemos que estar considerando si eso es equitativo o no en términos de la aplicación del impuesto a la actividad industrial de la que estamos hablando. Lo que muchas veces puede hacernos entrever de que podemos estar discutiendo otras opciones. Entre esas otras opciones, lo que podemos estar pensando, y algunos economistas lo sugieren, es el hecho de aplicar un impuesto progresivo. Es decir, a medida que aumentan los niveles de producción, nosotros estamos aplicando una nueva función que nos permite llevar hacia atrás la producción, pero de manera progresiva. La producción y por ende los niveles de contaminación, pero de manera progresiva, evitando afectar los primeros niveles productivos en los cuales no hay contaminación o impacto ambiental. Ese efecto progresivo puede ser leído, puede ser visto a través de una función de este tipo, que sería la aplicación progresiva del impuesto o de la reducción del impuesto pigouviano, logrando un objetivo similar. Otros cuestionan a la situación de la aplicación del Pigou en la necesidad de los controles, es decir, uno necesita muchos inspectores para controlar en planta que se produzca, digamos, una disminución de la carga de contaminantes medidos dentro del
sistema productivo. Otro tiene que ver con la escala técnica, es decir, el grado técnico de control que yo tengo desde el punto de vista del control de las tecnologías y las metodologías que se llevan adelante para el control y los cálculos vinculados a las emanaciones de residuos. Pero todo ello no obstaculiza que la discusión de PIGU también puede ser útil siempre y cuando el impacto ambiental en este contexto tan acotado y mensurable para la discusión exclusiva entre una empresa A y una empresa B, contaminadora y contaminada, o una comunidad A y una comunidad B, o un individuo A y un individuo B, claramente identificado, uno por generar una determinada externalidad habitualmente negativa y el otro por absorberla, que necesitamos un modelo de negociación para tratar de resolver en los términos donde existe la posibilidad de esta reversibilidad de esa manera exclusiva. PIGU entonces es otra alternativa útil en este pequeño entorno de discusión que tenemos para la regulación de ciertas aplicaciones al control ambiental en el uso productivo, siempre y cuando estos daños sean reversibles. Otro concepto que hay que tener muy en cuenta es la identificación clara de esta externalidad. En muchos casos, de alguna manera, uno de lo que habla es que lo que está tratando de hacer es internalizar las externalidades, es decir, internalizar el costo ambiental. Inclusive en el pago de impuestos se puede ver este efecto a una escala más grande. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la importancia que pueden tener la aplicación de las retenciones ambientales al uso intensivo de determinados recursos, como pasa, por ejemplo, en la República Argentina con el caso de la soja y la aplicación de ciertas retenciones que lo que tratan de capturar es el impacto ambiental generado exclusivamente por la degradación del recurso natural que muchas veces el sistema económico no percibe de por sí y para los cuales se pueden realizar este tipo de cálculos. O la explotación minera, en el cual también las externalidades no son claramente contempladas, la explotación petrolera, en el cual estas externalidades en muchos casos no son contempladas, ni que hablar otro tipo de externalidades importantes, en la cual ya la lógica del impuesto del PIGU se puede llegar a tener en cuenta, pero no su relación funcional entre dos actores claramente identificados. Lo que estamos diciendo es, estamos cambiando de escala. La incorporación de la aplicación del impuesto es un derecho soberano de muchos países, en particular de los países propietarios de los recursos naturales, generando una presión por la internalización de estas externalidades y evitando lo que hacen los países desarrollados en muchos casos, que lo que simplemente hacen es un proceso de internacionalización de la externalización de estas externalidades, generando un impuesto o una transferencia del costo ambiental hacia ciertos países sin el reconocimiento prácticamente de ninguno de los daños generados. Entonces, la importancia de la lógica que entrevé la aplicación del impuesto se puede también extrapolar en otros escenarios y particularmente lo vamos a ver esos escenarios cuando se generan las discusiones sobre los intangibles ambientales, que los hay, los efectos sobre la extracción y contaminación de ciertos recursos importantes como el suelo virtual o ni que hablar, por ejemplo, hoy en día de las discusiones que estamos teniendo sobre suelo virtual a escala global y sus procesos de transformación. Todo esto hace a una nueva discusión muy interesante, con bastante futuro en la regulación del uso y la identificación de los intangibles ambientales, que a futuro, digamos, puede tener, digamos, un uso y una aplicación bastante importante para la sostenibilidad, en particular de los recursos naturales de muchos de nuestros países. Bueno, con esto terminamos un poco también la charla, la discusión vinculada al modelo de discusión PIGU. Muchas gracias.